si es un médico que tiene entrenamiento en ecografía, en trabajar deportistas, es muy confiable. Si la va a hacer un radiólogo que de pronto no tenga el entrenamiento, es muy probable que exista un subdiagnóstico. Entonces, la ecografía y los rayos X no nos mostraron mucho, pero los médicos tenemos una herramienta que es un poquito costosa, las GPS no la mandan, pero es un estudio luego este deportista de un poco de tiempo, por fin encontramos algo desde el punto de vista imagenológico. El proceso, esta es la parte de la vejiga, lo que vemos acá, la parte muscular, la inserción, en este caso de los aductores, y vemos esta área de color un poco blanquecina, que es lo que nos muestra la zona de inserción de los aductores y la tracción repetitiva que estamos viendo y sufriendo en esta zona, y vemos los puntos blanquitos que nos indican una entesopatía de inserción con cambios a nivel de la sínfisis púbica y signos que por fin nos dicen, bueno, sí, ya salimos, descartamos a este pobre muchacho, pero el muchacho ya pasó un año, dejó su carrera profesional, y bueno, ¿qué pasó? ¿De quién fue la culpa? Bueno, todos los que en un momento dado intervienen o intervenimos en este proceso. Entonces, la resonancia magnética es como el examen más certero que tenemos para hacer este diagnóstico, pero en una EPS no se la van a mandar. Primero le mandan los rayos X, después le mandan si acaso la ecografía, y lo último que le mandan esto después de un tiempo. Esa es la triste realidad. En los equipos de fútbol profesionales tenemos de pronto la posibilidad de hacer esto, y de pronto eso explique por qué algunos se diagnostiquen más temprano y en forma precoz y se puedan hacer intervenciones más evidentes. Entonces, quería que se quedaran con esto es lo que dicen en los estudios también. Se ha hablado mucho de la parte de core, y realmente cada vez más se explica esto, y esta es una patología en la cual tiene este tipo de alteración. Entonces, esto simplemente es para mostrarles algunos artículos que usualmente los pueden encontrar, pero es lo que muestra, por lo menos la estabilidad de la zona media, es la capacidad para evitar la flexión y retornar al equilibrio luego de una perturbación. ¿Qué nos motiva esto? Nos motiva simplemente a entender que el proceso de rehabilitación hay que incluir todo el concepto de rehabilitación o de entrenamiento funcional y de rehabilitación o progresión funcional, que son dos conceptos que son muy importantes, que lo maneja ¿quién? La medicina deportiva. Entonces, como terapeutas que están en un proceso, es muy importante recordar ese concepto de rehabilitación funcional y de progresión funcional dentro de la rehabilitación. Este otro artículo nos muestra que la estabilidad proximal previene las lesiones en los miembros inferiores al dar un aumento de la fuerza de los rotadores. Simplemente para decir, hacer ejercicio, ¿y qué ejercicio vamos a colocar? ¿Y cómo lo vamos a colocar? Sirve, los estudios lo dicen, pero ahí donde está la cuestión. Y lo vamos a ver, protocolos, lamentablemente no existen muchos. En artículo, mientras los músculos de la cincha abdominal trabajan estabilizando el tronco, y los músculos mayores pueden trabajar eficientemente conectando las extremidades superior e inferior. ¿Qué nos quiere decir esto? El concepto de integridad. ¿Qué hacen normalmente? Estiramiento, 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 estiramiento. ¿Qué hemos visto? En una evolución de esta patología, el paciente se le va a quitar el dolor, como es una lesión de sobreuso, se le va a quitar el dolor sin hacer nada. O sea, si nosotros como terapeutas le decimos, o como médico le decimos, vea, no juegues, no hagas esto, quédate en reposo, colócate hielo, se le va a quitar el dolor. ¿Resolvimos el problema? Desafortunadamente no. Cada vez que ese deportista vaya a competir, aparece posteriormente la síntoma. Luego no hicimos nada, no resolvimos el problema biomecánico. Pero es parte de lo que queremos hacer. Si decimos que, ¿qué podemos hacer nosotros para un protocolo? Bueno, hay muchos estudios, y algo que nos motivó en fisioterapia, solamente en una revisión que se hizo de más o menos en 10 años, de qué trabajos de fisioterapia existían orientados a la pubalgia. Encontraron 3, un caso clínico, y los otros fueron ensayos de
modelos de aproximaciones para rehabilitar en una pubalgia. Por eso le digo, protocolos, sí, ¿no? Que quitar esto, el hielo, el calor, que hagamos ejercicios excéntricos, que fortalecer los músculos abdominales, que Hay mucha información, pero no existe un protocolo. ¿Pero por qué? Porque la patología es individual. Esto es un comentario que le queremos hacer. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es establecer cuáles son nuestros objetivos de tratamiento para poder obtener un buen resultado. Entonces, lo primero que decimos es, si yo sé que es una lesión por sobrecarga y sobreuso, ¿qué hacemos? Quitarle la carga, no entrene, toca parar. ¿Es suficiente para decirle eso a un deportista profesional? No, pero debemos quitar el factor biomecánico para tratar de hacer una progresión en lo que nosotros va a ser realmente la rehabilitación definitiva. Entonces, queremos quitar o disminuir el dolor. Obviamente, si el deportista se está quejando, te está diciendo me duele, el médico obviamente le va a mandar un analgésico, le va a mandar un antiinflamatorio, le va a colocar hielo nosotros y le intentamos quitar el dolor. Ese es un objetivo y un propósito. Eliminar los factores que desencadenan dolor. Esta parte sí es muy importante. Y si decimos que es una antesopatía por tracción en los cuales se producen imbalances musculares, yo lo que tengo es que liberar la carga de tensión en esa zona. ¿Cómo? A través de los ejercicios que nosotros hemos evaluado a ese deportista que le sirven solamente a él. En lo que hemos tenido los deportistas, no hacemos el mismo protocolo para todos, es individual. ¿Qué queremos? Mejorar la vascularidad a nivel local. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entre muchos están los medios físicos, pero realmente a través del mismo movimiento y a través de los ejercicios que utilizamos, ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros. Dentro de la evaluación, lo más importante es evaluar a mi deportista y decir, en el caso tuyo, tú tienes esto, y esto es lo que creemos que te puedes afectar, si tienes debilidad de un grupo muscular, si tienes un acortamiento del psoas, que nos afecta la parte biomecánica a nivel del glúteo y la cadera, y vemos que tiene un acortamiento y le decimos, no, tú tienes un problema de esto, pero el problema no era solamente en el pubis, el problema era a nivel de la cadera y a nivel del psoas. Entonces, eso de fortalecer los aductores en la pubalgia, debilidad en los aductores, no siempre es así. Muchas veces es por sobrecarga, otras veces por debilidad, y otras veces no es por ninguna de las dos, es por una acción de carga en todo el sistema por una alteración superior. Reprogramación neuromuscular a través de los diferentes ejercicios, mantenimiento global y articular, y en los deportistas esto no lo podemos olvidar, mantener la condición física general y no olvidar que el objetivo es volver a la actividad deportiva. ¿Qué hacemos con una persona que te está quejando de dolor, que necesita jugar, que es un jugador importante y que tiene la presión de todo? Necesitamos que no pierda su condición física. Lo bueno de todo esto es que se mejora a través del ejercicio, pero dosificado. ¿Qué hicimos nosotros? Necesitábamos tener como una orientación de cómo evaluar nuestro deportista. ¿Y qué hicimos? Escogimos unos criterios del Centro de Alto Rendimiento en Bogotá, que lidera el doctor Mauricio Cerrato, y le dijimos, bueno, ustedes tienen estandarizado las valoraciones y queremos que sea algo objetivo para ver nuestro deportista cómo está. Y entonces empezamos a evaluar los grupos musculares en forma separada para después integrarlo. Entonces, la única forma de poder medir qué tanta retracción, si es leve, moderada, en centímetros, es a través de la medición. Lo ideal es que no tuviese ningún tipo de retracción, en este caso, o en los isquiotibiales, en los rotadores, en la parte del psoas, en la parte de los aductores, en la parte del tensor de la fascia lata. Entonces, todas estas pruebas las hacíamos a nivel de las articulaciones y decíamos, bueno, en este caso, ¿qué le encontramos a nuestro deportista? Lo evaluamos, medimos
y controlamos, pero también lo analizamos biomecánicamente. ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos un análisis biomecánico en 3D, necesitamos mandarlo a un sitio a hacerlo. Creemos que no. Simplemente es entender el concepto y aplicarlo. Entonces, nuestro deportista, siempre empezábamos con esto, decirle, bueno, usted toca parar y vamos a parar, pero con un objetivo. El objetivo es quitar la carga. Durante esta etapa inicial, incluíamos un programa de fisioterapia, todo basado en la evidencia, lo que habíamos dicho, si el láser, que el ultrasonido. ¿Qué vimos nosotros en nuestra experiencia? ¿Qué vimos? Que la mayoría de estos deportistas, solos a la semana, ya tenían el 90% del síntoma, había disminuido. Pero eso no era suficiente. Toda esta parte colocado de frío, calor, electroterapia, todo esto se ejecutaba. Pero ¿qué nos marcó a nosotros la diferencia? A nosotros nos marcó la diferencia simplemente algo: tratar al paciente de forma individual. Un concepto que se llama progresión. Un concepto del entrenamiento deportivo aplicado a la rehabilitación deportiva. No podemos hacer, por poner un ejemplo, fortalecimiento si no tenemos lo mínimo, que es un arco de movimiento completo. No podemos tener un arco de movimiento completo si hay dolor. No podemos hacer progresión si no hemos hecho una preparación. Y por eso yo le digo, desafortunadamente quisiera venir diciéndole, mire, hicimos esto y esto y esto a todos. No, no fue así. Pero gracias a Dios, la mayoría de estos deportistas están competitivos. Como recomendación, ¿qué quiero decirle? Aquí dicen muchas cosas: elongación por posturas excéntricas, isquiotibiales, abdominales. Entonces le puedo decir 20 ejercicios y le puedo venir mostrando, mire, este ejercicio, la fuerza excéntrica del abdominal contra resistencia en decúbito prono, mire que en decúbito supino, vamos a trabajar los rotadores en cadena cinética abierta con rotación manual. Les puedo traer 20 y ustedes se aprenden los 20 y dicen, bueno, pero el doctor me puso eso y yo, el problema no es qué ejercicio, sino cuándo lo puse, en qué momento de la rehabilitación, con qué objetivo, y si respeté realmente los principios básicos de la rehabilitación funcional y del entrenamiento funcional. Muchas veces vemos hacer progresiones inadecuadas y creemos que esto es parte